Contra la pared. Manos arriba. Eso fue lo último que escuché antes de sentir la bota en mi espalda. Estaba en la fila del supermercado. Un domingo por la mañana. Iba por medicina para mi esposa Dolores y por un paquete de tortillas para la comida. Pero terminé con la cara contra el suelo, esposado, frente a la sección de productos latinos. Un operativo de AS. Según ellos, yo coincidía con la descripción de un sospechoso. ¿Mi crimen? Ser un anciano moreno, con sombrero, hablando español. No llevaba identificación. Solo mi tarjeta de la parroquia San José. No me dieron tiempo a explicar. No escucharon cuando dije mi nombre. Nadie me creyó. Nadie imaginaba lo que estaban haciendo. Porque ese día, arrestaron al hombre que escribió muchas de las leyes que ellos mismos juraban proteger. Y esa injusticia, iba a cambiarlo todo. Mi nombre es Ernesto Aguilar, pero en mi barrio me dicen Don Neto. Tengo 72 años y llevo más de 40 viviendo aquí, en el lado este de Houston. Vine desde Zacatecas, México, en los años 80, cuando todavía cruzar la frontera no era tan brutal como lo es ahora. Llegué con nada más que una camisa blanca, una Biblia, y la dirección de un primo que me dio cama por 3 noches. Trabajé en construcción, luego de mesero, y por años lavé platos en un restaurante de carretera. Pero en las noches, leía libros de derecho que encontraba en la biblioteca pública. Siempre me gustó entender cómo funciona este país. Cómo usan las palabras para controlar. Con mucho sacrificio, y gracias a becas que nadie entendía cómo conseguía, logré entrar a la universidad. Me gradué en leyes. Fui uno de los primeros jueces federales de origen mexicano en el sur de Texas. Me tocó defender a migrantes, campesinos, jornaleros, gente que me recordaba a mi propio padre, que murió sin entender una sola palabra en inglés. Durante 25 años, serví desde mi escritorio, con la Constitución en una mano y una cruz en la otra. Pero la vida es frágil. Cuando mi esposa, Dolores, enfermó del corazón hace 3 años, decidí jubilarme. Ahora, nuestros días son tranquilos. Yo cocino, leo, y cuando puedo, ayudo legalmente a quien no tiene cómo pagar un abogado. Los domingos vamos a misa. Me gusta caminar por el barrio, saludar a los vecinos, hablar con los jóvenes que no saben si este país los quiere o los rechaza. Ese domingo no tenía nada especial. Solo iba por medicina para Dolores y unas tortillas de harina, las de siempre. El carrito de compras iba medio vacío. Mis piernas ya no aguantan mucho. Me probé una camisa en oferta, le tomé una foto para mi nieta y la volví a colgar. Y justo cuando iba por el pasillo de los granos, me rodearon 3 agentes. Uno me apuntó con el dedo y gritó, «Ese es, tiene el acento y la descripción». Yo no supe ni qué decir. Pensé que era una broma. Pero cuando vi el miedo en los ojos de la cajera, supe que esto iba en serio. Y no importa cuántos años tengas, cuánta ley hayas defendido, o cuánto bien hayas hecho. Cuando eres latino en este país, a veces basta con tu cara para que te traten como culpable. Contra la pared. Identifíquese ahora mismo. No tuve tiempo de reaccionar. Ni siquiera llevaba el celular. Apenas logré levantar las manos cuando ya tenía una rodilla en la espalda. El carrito con la medicina y las tortillas se volcó. Un frasco de pastillas rodó por el suelo y golpeó los pies de una señora que se quedó paralizada. «¿Qué está haciendo con esa camisa?», gritó uno. Les expliqué que solo la vi, que no me la llevé. Pero no escuchaban. No querían escuchar. Me esposaron ahí mismo, entre los estantes de frijoles y arroz. Una niña pequeña me miraba desde la fila. Agarró la mano de su mamá y preguntó en voz alta, «Mami, ¿ese señor hizo algo malo?». Su mamá bajó la mirada. Y yo también. Esa fue la parte que más me dolió, que una niña pensara que yo era un criminal. «Levántese».
me gritaron. Pero ya no tengo rodillas para levantarme así de fácil. Me alzaron a la fuerza. Uno me empujó tan duro que me golpeé el hombro con un estante. No pedí ayuda. No grité. Solo recé. Señor, si este es otro desierto, muéstrame para qué sirve. Me sacaron por la entrada principal. Todos miraban. Algunos grababan con sus teléfonos. Escuché una voz decir: yo lo conozco, él viene a misa conmigo. Pero nadie se atrevió a intervenir. Me metieron en una camioneta blanca, sin placas oficiales, sin logos. Me dijeron que estaba siendo detenido por sospecha de robo y posible estadía ilegal. En ese momento, me sentí más solo que nunca. Pensé en Dolores, esperándome en casa. Pensé en mis nietos. Pensé en todos los años que había dedicado a defender este país y sus leyes. Y aún así me trataban como basura. Nadie preguntó por mi versión. Nadie revisó bien los datos. Porque en su mente ya estaba claro: viejo, moreno, acento mexicano. Tiene que ser ilegal. Lo que esos hombres no sabían era que el hombre que llevaban detenido había firmado sentencias más justas que las que ellos jamás entenderían. Y que esa injusticia estaba a punto de volverse una lección que nunca olvidarían. El centro de detención era frío. No por el clima, sino por la mirada de quienes lo administraban. Me metieron en una celda sin ventanas, con una colchoneta delgada y un baño a la vista de todos. El lugar olía a miedo, sudor y resignación. En la pared había un reloj sin manecillas. Como si el tiempo ya no importara para los que estábamos ahí. Nadie me habló en español. Nadie me ofreció hacer una llamada. Nadie se interesó en saber si necesitaba medicamentos. Si no tiene papeles, no tiene derechos, murmuró un agente mientras me pasaba junto con otros detenidos. En ese momento entendí el peso real de la palabra invisible. Yo, que había firmado órdenes de protección, que había luchado contra deportaciones injustas, que había defendido a madres separadas de sus hijos, ahora era solo un número más en la lista. De Taime 1287. Me senté en silencio. Vi llegar a un joven con los ojos rojos de tanto llorar. Tenía unos 19 o 20 años. Me recordó a uno de mis nietos. Se llamaba Ángel. Era salvadoreño. Lo habían detenido por ir en bicicleta sin luces. Me contó que sus padres habían muerto cruzando el desierto y que él vivía con su tía en Pasadena. ¿Y usted, don?, me preguntó. Yo fui juez federal, le respondí en voz baja. Se rió. Pensó que bromeaba. Pero entonces, se me quebró la voz. Y aún así, mira dónde estoy. ¿Ya pidió ayuda legal?, me preguntó. No me han dado acceso a nada, le dije. En ese momento, un hombre joven con traje azul marino se acercó a la celda. Alto, cabello rizado, mirada firme. ¿Ernesto Aguilar? Me paré despacio. ¿Quién lo envía?, pregunté. Soy el abogado Arturo Leiva. Mi madre fue una de sus alumnas en la clínica legal hace años. Ella me llamó cuando vio un video de su arresto en redes. Por un segundo, sentí que el corazón me saltaba. Mi mamá siempre dijo que usted fue el único que le enseñó lo que era justicia con alma, agregó. Le entregué mi nombre completo, le di los detalles de lo que había pasado. Le conté de la medicina para Dolores. Tranquilo, don Ernesto. Esto no va a quedar así, me prometió. Leiva salió. Yo volví a sentarme. El joven Ángel me tocó el hombro. Don Neto, ¿cree que vamos a salir de aquí?, lo miré con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Sí, hijo. Pero primero, vamos a enseñarle al sistema lo que significa ser latino y no rendirse. No sabía cuánto faltaba para la audiencia. Pero si sabía algo,
cuando entrara a esa sala, ya no iría como un detenido más. Iba a entrar como quien ha llevado sobre los hombros el peso de la ley, y ahora estaba listo para enfrentarla desde el otro lado del muro. La sala de audiencias era pequeña, sin ventanas, con paredes grises y bancas incómodas. Pero para mí, ese lugar era sagrado. Había pasado media vida entre esos muros, dictando sentencias, defendiendo principios. Y ahora estaba ahí, con las manos esposadas, frente a un escritorio que alguna vez fue mío. La jueza era joven, de apellido Mackenzie. Me miró como si yo fuera otro caso más. ¿Nombre completo? Ernesto Benjamín Aguilar. Un agente de A susurró algo al oído de la jueza. Ella frunció el ceño. Dice el informe que fue detenido por conducta sospechosa y falta de documentos. Me aclaré la garganta. Su señoría, si me permite hablar, quisiera hacer una declaración. No sin abogado presente. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Arturo Leiva entró con paso firme y carpeta en mano. La defensa está presente. La jueza asintió. Tiene 5 minutos, señor Aguilar. Me puse de pie. Las cadenas en mis tobillos sonaron como campanas en mi alma. Hace más de 20 años, esta corte me otorgó el honor de servir como juez federal del Distrito Sur de Texas. Murmullos llenaron la sala. Aquí firmé órdenes de protección. Aquí defendí a madres de ser deportadas injustamente. Aquí enseñé que la ley debía tener rostro humano. Y hoy, estoy aquí, por el crimen de hablar español en un supermercado. Saqué una copia de mi credencial de jubilación judicial que Arturo había conseguido esa mañana. Este es mi nombre, mi historia, y esta es mi nación también. La jueza se quedó en silencio. El agente de AS, el mismo que me empujó contra los estantes de arroz, bajó la mirada. ¿Tiene algo más que agregar?, preguntó la jueza con voz más suave. Solo esto: cuando el sistema deja de escuchar, el alma de la justicia se convierte en ceniza. Arturo colocó otra carpeta sobre la mesa. Pruebas de irregularidades en el operativo, falta de órdenes, detenciones sin identificación, abuso de fuerza. Solicito que se retiren todos los cargos y que se investigue al equipo de AS involucrado, dijo Arturo. La jueza asintió lentamente. Petición aceptada. Caso cerrado. Sentí que respiraba de nuevo. No solo por mí, sino por todos los que no tuvieron voz ese día. Porque a veces, Dios no cambia el camino, solo lo oscurece para que sepamos cuánta luz llevamos dentro. A las pocas horas, mi nombre ya estaba en redes sociales. Es juez federal arrestado injustamente por AS. El hombre que enseñó la ley, termina esposado por ella. La historia se volvió viral. Las imágenes de mi rostro golpeado, de mi bastón tirado en el suelo, llegaron a los noticieros. Periodistas tocaron a mi puerta. Líderes comunitarios me llamaban. Incluso una senadora me pidió perdón públicamente en televisión. Pero a mí no me interesaban los micrófonos. Me interesaban las reformas. Gracias a la presión pública, el equipo de AS involucrado fue suspendido temporalmente. Se abrió una investigación interna. Arturo y yo trabajamos con una organización de derechos civiles para presentar una demanda colectiva en nombre de los otros detenidos esa misma semana. Por primera vez en años, sentí que mi voz volvía a tener fuerza. La parroquia organizó una misa especial. Al salir, una mujer se me acercó con los ojos llorosos. Gracias por lo que hizo. Mi esposo fue deportado hace años sin que nadie lo defendiera. La abracé. No supe qué decir. Porque sí, hubo justicia. Pero también hubo dolor. Humillación. Memoria viva de una herida que aún sangra en nuestras comunidades. El alcalde de Houston me envió una carta de disculpa. Me ofrecieron volver a la corte como asesor. Pero yo ya no buscaba un cargo. Buscaba algo más profundo,
que nunca más otro latino fuera tratado como criminal por comprar medicina para su esposa. Días después, Arturo me llevó a dar una charla en la Universidad de Derecho. Frente a decenas de jóvenes, conté mi historia. La ley no siempre es justa, les dije. Pero si ustedes deciden ejercerla con compasión, entonces sí valdrá la pena. Y mientras hablaba, vi entre los estudiantes los mismos ojos de hambre y esperanza que yo tenía hace 40 años. Cuando este país me pareció inalcanzable. Pero hoy, después de todo, puedo decir que sigo creyendo. Porque el verdadero poder no está en una placa, sino en la verdad que se defiende aunque tiemblen las piernas. Cuando llegué a casa ese día, me arrodillé junto a la cama de Dolores. Ella dormía. Su rostro tranquilo, ajeno a todo lo que había vivido. Le tomé la mano y lloré. No de rabia. No de impotencia. Lloré de gratitud. Porque entendí algo que me había costado toda una vida aprender. A veces, Dios permite que pasemos por el fuego, no para quemarnos, sino para purificarnos. Esa humillación, esa celda, ese empujón en el supermercado, no fueron castigos. Fueron recordatorios. Recordatorios de que, incluso a los que servimos la ley, se nos olvida mirar al otro con compasión. Y yo también necesitaba esa lección. Hay un versículo que me ha acompañado desde joven, cuando cruzaba la frontera con una Biblia en el pecho: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Hoy, puedo decir que esa promesa se cumplió. No con fama. No con dinero. Sino con la certeza de que, al final, la verdad siempre encuentra voz. Y cuando esa voz nace del alma, ni las esposas, ni el miedo, ni el sistema, pueden silenciarla. Si tú que estás viendo esto alguna vez sentiste que te juzgaron por tu idioma, por tu piel, por tus raíces, quiero decirte algo: no estás solo. Esta historia no es solo mía. Es de todos los que alguna vez fueron señalados por parecer diferentes. Y aunque a veces el mundo parezca sordo, Dios escucha. Por eso te invito a que compartas esta historia. Porque cada vez que una verdad se cuenta, el silencio retrocede. Y si conoces a alguien que ha vivido algo parecido, mándale este video. Tal vez le devuelva un poco de esperanza. Porque aquí en Legado Latino, no solo contamos historias. Le damos voz al alma de nuestra comunidad. Suscríbete. Comparte. Y nunca olvides que, aunque el camino sea duro, el que camina con fe, nunca camina solo.